Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Los Cinco Anillos en una entrevista con Roc Oliva. Hola Roc, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Jugador de hockey hierba español, 4 Juegos Olímpicos, medallista de plata en Pekín 2008, 2 medallas de plata de la Copa de Europa, 8 ligas, 2 copas. Bueno, eres uno de los medallistas españoles más jóvenes de la historia. Me gustaría saber un poco cómo viviste los primeros Juegos Olímpicos a los que fuiste en Pekín, siendo muy joven, con 19 años. Pues mira, la verdad es que fue una experiencia increíble y yo creo que en ese momento, ¿no? Porque era bastante joven, justo acaba de cumplir los 19 años, en ese momento pues tampoco era consciente de lo que significaban los juegos, ¿no? Porque bueno, tuve la suerte de que fue una oportunidad que me tocó vivir pues muy temprano y no solo de los juegos, sino también de la medalla. Y yo creo que la palabra a lo mejor sería de un poco de inconsciencia, ¿no? De no saber la magnitud de lo que significaba o de lo que ha significado para mí más adelante. Porque, claro, o sea, te encuentras con eso tan joven y se habla mucho de lo que es los Juegos Olímpicos, el ambiente. ¿Cómo es un poco eso vivido desde dentro? Sí, mira, uno de las charlas que tuvimos justo antes de los Juegos, ¿no? Con el equipo, con la selección, que teníamos una selección con gente, con jugadores muy veteranos y también con staff veteranos, decían y para concienciar a los jóvenes y a aquellos que no habían estado en los Juegos, como era en mi caso, que el problema que hay en los Juegos es que es el torneo más importante a nivel de hockey y de muchos otros deportes, pero que también es el torneo donde hay más distracciones, ¿no? Porque todo lo que rodea el hockey, todo lo que rodea los Juegos Olímpicos es mucho más grande de lo que estamos acostumbrados, desde la atención mediática que tenemos, desde la Villa Olímpica, donde estás conviviendo con gente famosa y que los ves en el día a día, desde la comida, ¿no? Que estás acostumbrado a tener una dieta muy estricta y cuando llegas allí tienes acceso a pizzas, a McDonald's gratis, 24 horas, a toda una serie de cosas que no estás acostumbrado. Tienes salas de juego, ¿no? Y decían, oye, es verdad que hay muchas distracciones y que puede ser un elemento que nos aleje de nuestro objetivo, algo que hemos estado trabajando durante 4 años y que la gente le está esforzando mucho. Sobre todo hacíamos estas reuniones porque había gente que había pasado por ello, ¿no? Y nos ponían un ejemplo el entrenador que era holandés, de un deportista holandés que había estado en 3 Juegos Olímpicos, ¿no? Y creo que el primero había sido en Seúl y decía, oye, estos son todos los recuerdos que tengo de Seúl, ¿no? Y tenía no sé cuántas horas de vídeo grabadas, tal. En lo siguiente en Barcelona tenía menos. Y el único recuerdo que trajo, ¿no? De adelante dijo, este es el único recuerdo y era la medalla de oro. Pues porque es verdad que hay muchas distracciones, y la frase pues como jugar el mejor torneo del mundo en Disneyland París. Sí, hay muchas distracciones, pero en realidad lo único que importa para ti y para el equipo es ir a competir. Has mencionado la Villa Olímpica, que al final pues también es un tema como muy conocido, se habla, claro, al final lo que has dicho, ves, hay un montón de deportistas que debe ser incluso impactante, claro, a esa edad. ¿Cómo es un poco la vida en la Villa Olímpica? Sí, ves a mucha gente famosa, ¿no? Pues, por ejemplo, ya te digo, en Pekín veías a Phelps, veías a Bolt, veías a los de la NBA. Pues sí, es verdad que con estos te los cruzas, pero no tienes mucho contacto. Aquí en la Villa Olímpica siempre se vive, o sea, los deportistas no se agrupan por deportes, sino por países, ¿vale? Y en este caso
nosotros vivíamos en el edificio de España, pues te relacionas mucho con los deportistas de la delegación española y también porque te sigues, porque en los pisos hay un canal abierto con todos los deportes a todas horas y sabes a qué hora competirán tus compañeros, y después en el comedor, que normalmente es como 20 pabellones juntos, con mesas alargadas, lo que haces es también sentarte con otros deportistas españoles. El tema es que cuando o estás en un deporte de equipo, es fácil sentarte con tus compañeros, pero después están los deportistas que compiten individualmente con dos, pues te juntas y te sientas con otros deportistas. Y por ejemplo, yo siempre cuento que en Pekín Nadal nos pidió si se podía sentar con nosotros, ¿no? O también otros deportistas o otros equipos que al final pues te vas viendo el día a día, te vas teniendo relación y al final te acabas juntando en otros espacios que no sean el comedor, pero también en las salas o en las zonas comunes de los edificios de las villas y en estos sitios. Siguiendo un poco en Pekín, hubo un partido bastante impresionante contra Australia en las semifinales. ¿Cómo viviste un poco ese partido? Pues la verdad es que el equipo estaba muy, muy motivado y sobre todo estaba experimentado, porque en las semifinales de Atenas, que era la mayoría del equipo, había estado un equipo muy joven en Atenas, perdieron creo la semifinal por bastante contra Australia, ¿no? Y uno de los motivos o del análisis que sacaron después de Atenas fue que era un hockey totalmente distinto, que la mayoría de ellos no había jugado nunca contra los australianos y que lo que debían hacer era jugar contra ellos varios partidos, perderle el miedo a jugar contra Australia, y hicieron una gira por Australia que les vino muy bien, ¿no? Y a partir de ese momento hicieron el clic. Y es verdad que los australianos en aquel momento eran uno de los mejores equipos, sino el mejor equipo, un equipo muy intenso que no paraba, y la media parte en ese momento, cuando estábamos 2-0 abajo, una de las cosas que dijeron es: oye, ya hemos pasado por este proceso, ya lo hemos hecho, no nos puede pasar lo mismo que en Atenas, ¿no? Y casi de una forma, yo lo viví mágica, porque no era consciente, no era, tampoco había pasado por el proceso que habían pasado los demás, pues vi que le damos la vuelta y acabamos ganando 3-2. ¿Qué diferencias has podido ver entre las 4 ediciones de los Juegos Olímpicos en las que has estado? Ya hemos dicho, Pekín fuiste con 19 años, pero luego, por ejemplo, las últimas en Tokio, que no había público. Si puedes comentar un poco esas diferencias que has visto entre las 4. Claro, o sea, aquí yo distinguiría entre diferencias deportivas y diferencias de juegos, ¿no? Diferencias deportivas, sobre todo, es el rol que he tenido entre el equipo, ¿no? Un momento llego en Pekín casi como, bueno, formando parte del equipo, pero siendo muy joven, acabando de entrar y estando agradecido. Y en las siguientes ediciones, pues ya tengo un rol más importante, más destacado dentro del equipo, y claro, no tiene nada que ver, ¿no? La mentalidad y la forma en que afrontar los juegos es totalmente distinta. Y en cuanto a lo demás, hay muchas diferencias, ¿no? Pero yo destacaría, y siempre lo he dicho, es el progreso tecnológico que ha habido, ¿no? En Pekín, por ejemplo, siempre digo que para ir a conectarnos teníamos que ir a los ordenadores que estaban en una mega sala, ¿no? Y para hablar cada deportista tenía como una credencial en la acreditación de la Villa Olímpica. Después en Londres teníamos wifi en toda la villa. En Río, en vez de tener wifi toda la villa, nos dieron un móvil y con internet para todo el país, que podíamos utilizar Instagram, Twitter y WhatsApp ilimitadamente.
y después en Tokio había buses autónomos por dentro de la villa, o sea que el progreso tecnológico cada 4 años y la flota cada 4 años era, era muy impresionante. ¿Podrías un poco explicar cómo es el proceso en hockey hierba para clasificar a los Juegos Olímpicos? Pues mira, esto también es algo que ha cambiado en las distintas ediciones, ¿no? En Pekín, por ejemplo, eran los 3 primeros clasificados del Campeonato Europeo iban directamente, y después tenías que jugar un preolímpico con 12 equipos y se clasificaba el primero del preolímpico. Y había 2 preolímpicos, perdona, y se clasificaba el primero. En Londres fue un sistema llamado de Hockey World League, que era un torneo que se iba jugando en varias fases en distintos sitios, y los 8 primeros clasificaban más los primeros de cada continente. Ya solo clasificaba el primero continental. En Río fue el mismo sistema, y después ya en Tokio se clasificaba el primero de cada campeonato continental, y después había un enfrentamiento, los que no clasificaban directamente, había un enfrentamiento directo que iba por ranking a 2 partidos en casa del mejor clasificado, y en el que valían solo los puntos 2 días seguidos. O sea que el sistema de clasificación ha ido cambiando. Yo creo que los deportes que no son mayoritarios deben adaptarse al espectáculo, ¿no? Y la forma de añadir emoción y tal es mediante eliminatorias. ¿Cómo se vive la concentración una vez que estás dentro, y sobre todo cuando tienes que estar ahí bastante tiempo, como fue el caso a lo mejor de Pekín? ¿Cómo vivís ahí la concentración? Es cierto que muchas veces no tienes mucho tiempo de descansar, es decir, tienes 2 partidos seguidos, o partido descanso y 2 partidos seguidos, y cuando eres joven a lo mejor no te das cuenta, pero cuando ya te vas haciendo mayor y tienes experiencia, sabes que tienes el tiempo justo para descansar, porque aparte en Pekín y en Tokio las condiciones meteorológicas eran extremas, o sea que hacía mucho calor, había mucha humedad y te asfixiabas jugando. Y había partidos, por ejemplo, en el caso de Pekín no, porque eran a primera hora de la mañana o primera hora de la tarde, pero en el caso de Tokio habíamos jugado el primer partido contra Argentina, creo que fue a las 12 del mediodía, o sea, de no tener fuerzas de no tener energía, y de ver a todo el mundo en el campo igual, ¿no? Y al día siguiente tener que jugar, o sea que de algún modo la concentración allí la vives intentando de recuperar al máximo, y sabiendo que tienes que hacer un esfuerzo súper, no inhumano, pero súper o inmenso para poder rendir y jugar los 7 partidos que tienes que jugar en 15 días, menos. Me gustaría, si hay alguna anécdota que tienes así curiosa sobre los Juegos Olímpicos, porque claro, al final sabemos que es un tema pues que hay un montón de historias, y si hay alguna así que... Por ejemplo, sí que recuerdo estar en Pekín y ver a los del equipo de Estados Unidos de la NBA. Había una sala de juegos y que estaban tirando con las canastas estas típico de las ferias, ¿no? Y que pensé, mira, al final los buenos, los mejores del mundo también se lo pasan bien con tonterías de estas que a lo mejor a nosotros nos hacen gracia, y estaban allí riendo. Y bueno, ya por último me gustaría un poco si quieres hacer como una reflexión, porque tú al final, aparte de dedicarte a haber sido jugador de hockey, también has estudiado, tienes una carrera, y un poco si quieres hacer una reflexión de cómo eso pues en otros deportes no sucede, por ejemplo, y lo que te gustaría que cambiase a lo mejor
en este sentido, si se pudiera vivir principalmente de eso, un poco... Sí, es cierto que, ¿no? De alguna forma es un problema, pero al mismo tiempo es algo de lo que nos orgullecemos, ¿no? Y que es un poco la relación amor-odio, que es verdad que hay una dedicación profesional en muchos casos y tienes la cuenta corriente amateur, ¿no? Pero por otro lado te permite estudiar, te permite pues tener una carrera profesional un poco distinta y no vinculada al deporte, y en un momento en que el deporte es muy exigente y a veces duro, ¿no? Y a veces incluso hay deportistas que ahora que está no de moda, pero ahora que se habla públicamente del tema de la salud mental, pues tener distintos objetivos, tener distintos pilares en los que sustentar tu vida, ¿no? Como puede ser el deporte, pero también los estudios o la carrera profesional, pues te ayuda, ¿no? A que cuando una de las cosas te va mal, porque siempre el deporte hay momentos que te van mal, que no van como esperabas, que tienes lesiones, que no te convocan, pues que puedas tener otros aspectos importantes en tu vida, otros pilares, pues que funcionen, bueno, que en los que puedas fijarte y también pues estar motivado, ¿no? Y en este sentido es verdad, ¿no? No nos podemos dedicar profesionalmente a ello. Tenemos que hacer malabares para poder estudiar, para poder tener una carrera profesional. Y a veces nos cansamos y a veces lo vemos como un problema, pero al mismo tiempo es cierto que con perspectiva dices, oye, pues a lo mejor no es bueno, ¿no? O tiene muchas cosas positivas. Una de ellas es esto, ¿no? De poder no tener todos los huevos en la misma cesta. También porque, bueno, te hace lo que aprendes fuera del campo también lo puedes aplicar dentro. Lo que aprendes compitiendo con equipo lo puedes aplicar en tu vida profesional o en tus estudios. Lo que aprendes en los estudios también lo puedes aplicar en el deporte, ¿no? Y yo creo que no deja de ser vasos comunicantes, que la experiencia que obtienes en un sitio la puedes aplicar en el otro, y que si nos pudiéramos dedicar profesionalmente de algún modo estaría muy bien, pero no nos enriquecería tanto como la experiencia que puedes tener en ambos lados. Pues Roc, muchas gracias de verdad por tu tiempo. Es un placer para nosotros poder hablar contigo y te deseo pues la mayor suerte en todo. Mil gracias, un abrazo, Jorge.